misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los... Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres tú entre mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene. Y a mi criado, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. La palabra, hermanos, de Dios en este día se da a través de los textos bíblicos que hemos escuchado. La primera lectura está tomada del libro de los Reyes. Es un libro, son 22 capitulitos, es muy poco, muy breve el libro de los Reyes. Y es muy interesante porque viene hablando sobre la vida de un hombre. Hay tantos personajes, pero el personaje central de esta historia es Salomón. Empieza este libro de Reyes hablando de cómo David le da los últimos consejos a su hijo, a Salomón, y cómo Salomón, siendo un joven, recibe la responsabilidad de guiar a su pueblo, y dice que tiene un sueño. En el capítulo 3 aparece un sueño donde Dios le dice: pídeme lo que quieras. Y entonces Salomón le dice: pues sabiduría, quiero sabiduría para guiar a tu pueblo, porque soy muy joven y me puedo equivocar, pero sé que con tu sabiduría tendré la gracia de conducir mis pies y los pies de quienes dependen de mí. Y dice que eso le agradó a Dios y le dice: por no haberme pedido ni riquezas, ni la muerte de tus adversarios y tantas cosas, yo te voy a dar eso y más. Y entonces empieza la historia de un rey, el más sabio hasta el día de hoy. Pero viene hablando cómo el rey va haciendo la voluntad de Dios, cómo le construye a Dios un templo para poner en el templo el arca de la alianza, es decir, el símbolo de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que dentro del arca de la alianza tenían las tablas de la ley, estaba el báculo de Jacob, estaba ¿cómo podemos llamar? Un recipiente, un topper de aquellos antiguos
con el maná del desierto, ahí estaba también. Era la presencia de Dios, aquello que a ellos les decía que era un Dios que estaba actuando en ellos. Y Salomón dice que duró 7 años en construir este templo maravilloso. Y después dice, en un momento más, dice que, pero después empezó a construir su palacio, y su palacio lo construyó en 13 años. 7 le dedicó y 13 le dedicó para su palacio. Ahí como que nos empieza a hacer un poco de ruido. ¿Cómo va Dios nomás 7 años y para tu palacio fueron 13? Como que empiezan las cosas a no cuadrar un poco. Peor aún cuando Salomón empieza, por su sabiduría, por todo lo que él es, a tener un impacto fuera de sus territorios, y empiezan a buscar alianzas. Antiguamente, como no había el derecho internacional, las alianzas se hacían cuando el rey tenía que unirse en matrimonio con cada uno de los pueblos, a tal grado que Salomón tenía cerca de 700 mujeres y unas 300 concubinas. Es lo que dice. Imagínense este pobre hombre cómo le sufría. Digo, si ustedes maridos con una, ¿cómo andan? Imagínense con 700 y 300 concubinas. Este hombre realmente tenía con qué dificultad. Pero dice que el problema no fueron las mujeres, porque era un medio para tener la paz. El problema fue que cada una de estas mujeres lo fueron llevando a sus dioses, y poco a poco, cuando fue envejeciendo Salomón, el corazón de Salomón ya no le pertenecía a Dios. Poco a poco fue relajándose, a tal grado que su corazón se llenó de tantas cosas y se olvidó del Dios verdadero, y eso no le agradó a Dios. Y entonces descubre que su imperio, su pueblo se está viendo afectado, y efectivamente cuando un hombre no tiene a Dios es muy peligroso. Y entonces empezó a cometer ciertos actos que no solamente lastimaban su relación con Dios, sino consigo mismo y con los demás. Y Dios le dice: mira, Salomón, a tu muerte tu pueblo se va a dividir. Y entonces, a la muerte de Salomón, se divide el pueblo de Israel, este reinado, en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y empieza una serie de reyes que, bueno, yo ya les estoy platicando todo lo de Primera de Reyes, pero es un texto maravilloso. Estos 22 capítulos vamos a ver cómo después de Salomón van a venir reyes que se olvidaron totalmente de Dios. No solamente se olvidaron, sino que buscan acabar con Dios y con sus profetas. Y hay una historia ya al final, cerca del capítulo 20, donde uno de los reyes sucesores de Salomón empieza a perseguir, él y su esposa empiezan a perseguir al profeta Elías, al único y último de los profetas del Dios verdadero. Y cómo el profeta Elías se enfrenta a los 450 falsos profetas de Balaam. Y entonces, bueno, esta historia ya ustedes la pueden leer mejor. Pero vamos viendo toda esta historia, este libro de Reyes, cómo nos va llenando de esa pasión por Dios, y cómo descubrimos que cuando un hombre se olvida de Dios, entonces se olvida de sí mismo, de los suyos y de su pueblo. Empieza a hacer muchas cosas muy malas, y no necesitamos ver la Biblia, hay que ver también nuestra sociedad. Cuando un hombre se olvida de Dios, entonces todos corremos peligro. Esta es la historia que nos hemos escuchado en la primera lectura, cómo Salomón, al construir este templo para Dios, le dice: aquí vamos a venir a orar, y cada vez que hay una enfermedad, una plaga, nos falte lluvia en nuestros campos, cada vez que nosotros sintamos el dolor en el corazón porque no te entendemos, Dios, entonces vamos a estar aquí, le dice Salomón a Dios, y vamos a estar en este lugar para que nos escuches, porque lo único que tú deseas es la conversión del corazón. Eso es maravilloso. Y como el día de hoy pensaban que el templo era solamente para los judíos,
y como el rey Salomón el día de hoy nos dice, aun cuando llegue un extranjero, escúchalo, Señor, para que los pueblos de donde son estos extranjeros vean que no eres un Dios entre otros dioses, sino eres el verdadero y único Dios. Esa es la primera lectura el día de hoy. El Evangelio nos habla sobre un oficial romano. Este hombre con un oficio administrativo, digamos un responsable de 80 personas, de 80 militares aproximadamente. Este hombre se enferma, uno de sus criados, y se entera que Jesús está en su ciudad, en Cafarnaún. Y dice el texto del día de hoy que envió a algunos de los ancianos a decirle que por favor viniera para que curara a su trabajador. Cuando le dicen a Jesús, el criado de este hombre está muy enfermo, pero es muy bueno, nos ha construido una sinagoga, es un hombre que ama a nuestro pueblo. Jesús dice que se levanta y que va al hogar, a la casa de este hombre. Y entonces la sorpresa es que cuando este hombre centurión se da cuenta que Jesús viene, le manda a unos amigos y le dice, no es necesario que vengas a mi casa, con una palabra tuya bastará para que mi hombre, para que mi trabajador, para que mi esclavo, mi sirviente se salve. Dice que Jesús le sorprendió esa respuesta. No he encontrado en todo Israel un hombre así. Fíjense, estos oficiales romanos que aparecen el día de hoy tienen todo para que Dios no los escuche. Son romanos, están en contra de su pueblo y la mayoría son odiados. Y los centuriones, en la Biblia aparecen 3 centuriones. Uno, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, fue el primer pagano que entró a la iglesia católica. Se bautizó él y toda su familia. Otro centurión fue el que estuvo a los pies de la cruz, fue el que le atravesó el costado. Y este centurión que le dice, no es necesario que entres en mi casa, basta una palabra tuya para que seas salvo. Y es una expresión que nosotros la decimos todos los días en la Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. ¿Qué nos enseña, hermanos, este centurión? Nos enseña 4 cosas. ¿Cómo robarle la mirada a Jesús? Lo primero es que este hombre tiene una fe desinteresada. Este hombre no le está pidiendo nada para sí mismo ni para su familia. Este hombre ha puesto sus ojos en su siervo. Es una forma de robarle la mirada a Jesús. Muchas veces nosotros cometemos el error de estar pidiendo por mí. Y en ocasiones decimos, es que yo no pido por mí, pero pido por mis hijos. Igual, pedimos por nuestra familia, por los nuestros, por nuestros intereses. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe es desinteresada? ¿Sabes qué, Señor? No te voy a pedir por mí. Te voy a pedir por aquel, como un siervo, como un trabajador, que no es nada mío, trabaja para mí. Qué maravilla cuando un hombre como este centurión le roba la mirada a Jesús, diciendo, te pido, ¿sabes por quién? Por este o por esta que no tengo nada que ver, pero te pido porque sé que te necesita. Ese centurión primero nos enseña a ir un paso más allá de estar pidiendo por nuestros propios intereses. Lo segundo es de que este centurión tiene una fe incipiente, primitiva, va empezando.
pero es una fe genuina. Sé que puedes hacerlo. Está convencido de que puede hacerlo. ¿De qué manera está convencido este hombre? De que no es un mago. En Cafarnaúm y a su alrededor es una zona propicia para la magia. Él no. Busca a Jesús porque sabe que su ser, que en él encuentra a Dios, y le está pidiendo de tal manera que confía totalmente que cuando nadie puede hacer nada, Él puede hacer todo. La tercera, que es absoluta. ¿Qué significa esto? Lo absoluto significa: no es necesario que vengas, no es necesario que te vea. Yo sé que tú puedes hacerlo, pero con una sola palabra tuya bastará para sanarlo. ¿Cuántas veces, hermanos, queremos sentir a Dios? Es que no lo siento, es que no lo veo. ¿Cuántas personas están tan necesitadas de ver algo visual? ¿Cuánta gente presume que se le ha aparecido en tal o cual lugar, o en un árbol, o en cualquier cosa? Esa necesidad, esa sed de ver y tocar a Jesús. La fe absoluta es: no es necesario que vengas, no es necesario que te vea, no es necesario que te sienta. Con una palabra tuya bastará para sanar. Basta con eso. Y finalmente, hermanos, es muy humilde. Yo no merezco que tú lo hagas. Por eso el centurión sabía que al momento de que Jesús entrara en su casa, quedaba impuro, porque era un pecador público, porque era un hombre que estaba en contra de su pueblo. Y tiene tanta delicadeza para decirle a Jesús: no te manches conmigo, no te ensucies conmigo, no vengas a mi casa, no porque no quiero que entres, pero te voy a hacer un mal, no soy digno de esto. Basta con una palabra, esa humildad para reconocer que no se merece que la presencia de Jesús entre en su hogar, pero que hay una necesidad para él. Hermanos, si nosotros vemos las lecturas del día de hoy, por supuesto, Gálatas, un pueblo que ha perdido la brújula y se ha perdido y está contaminado con tantas ideas y tantas cosas que nuevamente están perdiendo el rumbo de la verdadera y auténtica fe. ¿Qué significa las lecturas del día para hoy, para cada uno de nosotros? Salomón tuvo la gracia de pedirle a Dios lo que él hubiera querido, de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios, pero su corazón se perdió. En un momento de su vida tomó malas decisiones y empezó a tomar más y más malas decisiones, a tal grado que su corazón se alejó de Dios y pensó que todo lo que hacía lo hacía por él y no por Dios. Hoy el Señor nos invita nuevamente a regresar al camino. Hoy es un grito que Dios, a través de esta palabra del Señor, nos invita y nos quiere mover. Yo le he pedido a Dios que me conceda la palabra para nuevamente regresar nuestro corazón a Él y regresar con esta fe desinteresada, que poco a poco nos desinstalemos para estar pidiendo por nosotros, por mí, por mi hijo, por mi familia. Yo creo que ya basta. Hemos pedido tantas veces que hoy este personaje, centurión, nos invita a salir de nosotros mismos. ¿Qué puede pasar cuando en tu oración incluyes a un preso o a una mujer que está presa y que tiene hijos y que no los puede estar allí? ¿Cuántas veces nosotros, tanto bien que podemos hacer, se le llama la oración de intercesión? Despojarnos un poco de nosotros y, como ese centurión, llegar a Jesús y decirle: Señor, te pido por tal o cual, no me afectan en nada, pero sé que te necesitan. Esa fe desinteresada siempre trae frutos, pero también descubrir que todo lo que Dios hace, lo hace por amor. No es un mago, no es un pare de sufrir, como dice uno, ¿sí? No, el camino del Señor es un camino de amor. Y el camino de amor permite también que pases por circunstancias
que de alguna manera te van a hacer crecer. En ocasiones no podemos entender por qué vivimos tal o cual cosa, pero Dios sí. Dios permite que en ocasiones pases por momentos de dificultad para que descubras que eres muy frágil, que para eso está Él, que tienes que abandonarte en Él. Y es cuando nosotros, con esa fe desinteresada, nos incluimos en un proyecto genuino. Todo lo que tú haces, lo haces por amor. ¿Cuántas veces como sacerdote le he pedido, tú eres un Dios de amor, y ve a estos que están aquí, necesitan de tu amor, demuestra tu presencia? Cuando nosotros involucramos a Dios y lo presionamos, llamándolo así, a través de su amor, ¿qué no puede hacer el Señor? ¿Cuántas cosas y cuántas bendiciones hemos recibido por parte de Él? Y finalmente, hermanos, seamos humildes para acercarnos a Jesús. Muchas veces no merecemos, quizá por nuestra vida o nuestros actos, que Él se acerque a nosotros, pero no es nuestra dignidad por la que Dios actúa. Es el Señor quien, por amor, hagamos o no hagamos, seamos buenos o seamos malos, Dios no cambia. Es un Dios que está cercano a nosotros y quiere lo mejor para cada uno. A través de este personaje pidamos a Dios la gracia de levantarnos nuevamente, que nuestra vida nuevamente empiece a vivir con esa presencia de un Dios cercano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María, que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Entonces digamos, esta es nuestra fe. En la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento, hermano, y a preparar el altar del Señor.